Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar acerca de los judaizantes mesiánicos o judíos mesiánicos, estos nuevos que se han levantado ahora por toda Latinoamérica. Vamos a empezar. Mi nombre es Vanessa Ramírez. Bienvenida. Ok, empecemos con Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis. ¿Qué nos dice nuestro Señor? En el capítulo 3, en el versículo 9, dice: He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Estos judaizantes, sinagoga de Satanás, el Señor les está dando una clara advertencia de que no hagan lo que están haciendo. No intenten judaizar con los mismos libros que usan los judíos que practican el judaísmo, valga la redundancia, que son anticristianos. Estos libros como el Talmud, las Gemarás, las Mishnas, que encierran las halajá y todas estas leyes creadas por rabinos, el rabino Akiva, el rabino Maimónides o Rambán, pueden averiguar todo esto, qué escribieron ellos, las atrocidades que escribieron y las exigencias que Dios les hacen al pueblo judío que practica el judaísmo, los rabinos, que no son otra cosa que los fariseos de la modernidad actuales. Los fariseos que nosotros tenemos ahora son pseudo fariseos porque ni siquiera son judíos. Fariseos modernos, cristianos. Sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Ellos obligan a las personas que van a sus iglesias o a sus sinagogas, o como ellos le dicen, a la Keilah, a ponerse un talit. El talit no es bíblico. El talit ellos lo toman de números cuando el Señor les dice: porque apedrearon y mataron a un hombre que en Shabbat cargó leña. Eso lo pueden leer, les voy a dejar la nota aquí. El Señor les dice: pónganse cordoncitos anudados para que les recuerde los mandamientos, para que no sean apedreados, porque se les olvidaba. ¿Por qué? Porque ellos venían de Egipto, una tierra totalmente pagana, viviendo tantos años en esclavitud, aprendiendo sus magias, sus brujerías, aprendiendo de todos los dioses falsos que tenían. Por eso les decía a los sacerdotes que se pongan calzoncillos de lana. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en Egipto andaban desnudos, porque hacían orgías. ¿Qué dice Pablo acerca de ponerse trapos en la cabeza para orar, para predicar o para profetizar? En el capítulo 11 de 1 de Corintios, Pablo dice, en el número 4, todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. ¿Por qué? Porque él dice que en el versículo 3, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ellos se ponen estos talit. ¿Por qué? Porque el Talmud dice, Rambán, ellos decían que si tú te ponías esta túnica con estos los cordones que recordaban los 10 mandamientos en esa época, ya no se usa más, se inventaron este talit, esta túnica, porque la presencia divina estaba sobre ellos. Quiere decir que cuando tú ves a un judaizante cristiano que se pone un talit, él no tiene al Espíritu Santo, solamente cuando se pone el talit. El talit representa el mismo poder de Dios, la misma santidad de Dios. Entonces, cuando andas sin talit, porque esa es otra, ellos lo usan hasta en la noche. El judaísmo dice que no lo debes usar en la noche y no lo deben usar mujeres. Anda a ver cuántas mujeres hay puestas a un talit que ni siquiera saben su verdadera historia y no saben que eso no es bíblico, porque si tú hablas con un judío de verdad que sabe historia, que está en universidades estudiando el Talmud, te van a decir que no pueden usarlo en la noche, menos mujeres. Imitan todo lo que hacen las sinagogas de Satanás. Separan mujeres de varones, hacen todos estos signos y símbolos que ponen la menorá, que es esta vela de 7 brazos. Ellos no son judíos de verdad. Están intentando copiar a los fariseos y les está saliendo bien porque están siendo fariseos, pero cristianos, literales. Cogiendo el Talmud dice acerca del Señor Jesucristo que es un hijo de ramera, literal. ¿Por qué? Porque dicen que María engañó con un tal Pantera, así, se llama Ben Pantera, le decían al Señor Jesucristo en el Talmud, y lo engañó con este señor. Dicen muchas cosas horribles acerca del Señor Jesucristo. Una de ellas es que tenía un rabí, el Señor Jesucristo, porque él era seguidor de un rabí. El rabí se enojó con él, lo botó. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se fue a Egipto, aprendió magia en Egipto, muchos trucos,
regresó para hacer pecar al pueblo, para hacerlo desviar. Eso es lo que dice el Talmud. No tenían otra justificación más para dar a los milagros que el Señor Jesucristo hacía, aduciendo que era un mago, que era un hechicero, que estaba perdiendo al pueblo de Israel y que se estaba autollamando Dios. Es muy extenso esto. El Shabbat tiene muchísimas reglas que les quieren hacer cumplir a los cristianos, que no somos judíos, somos gentiles, somos implantados. La Biblia dice que somos arrancados, somos olivos silvestres. En otras partes dice que son bastardos. Así le llaman a los olivos silvestres que crecen, no del olivo real, arrancados cuando se quebraron las ramas de este olivo que es Israel, porque no obedecieron, porque no hacían los mandamientos, porque se comenzaron a ir con leyes de hombres, arrancaron las ramas, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, insertó este olivo silvestre que somos los gentiles. No nos podemos judaizar. Es como que tú me digas el satanismo mesiánico. Es lo mismo de ilógico pensar así como decir un judaizante mesiánico o un judío mesiánico de este estilo. Porque sí hay verdaderos judíos que están siguiendo al Señor Jesucristo, que creyeron en Él y que están tratando de evangelizar como fue la gran comisión. El Señor no dijo judaicen a todos, dijo evangelicen, lleven el mandamiento, lleven las buenas nuevas, lleven las noticias de que nació el Mesías, murió por nosotros, lo crucificaron, resucitó, la tumba está vacía. Pero ellos quieren judaizar. No fue la gran comisión. El Talmud dice que el Señor Jesucristo, literal lo dice así, está en el infierno, en una olla con excremento, no solo de personas, excremento de otros animales hirviendo, y que el Señor Jesucristo está sentado ahí. ¿Cómo puedes meter algo tan asqueroso como estos libros del Talmud, que está en la Torá? Se llenan la boca diciendo Torá. No, esa no es la Torá. Porque la Torá de los judaizantes, los que practican el judaísmo, tiene el Pentateuco o el Tanakh, que es nuestro Antiguo Testamento, y tiene un sinnúmero de libros, que están las Gemará, los Mishnah, está todo lo que escribieron estos rabinos, aumentada. Y en unas partes de eso está lo del Señor Jesucristo. Porque ellos no pueden justificar los milagros del Señor Jesucristo, lo acusaron de brujería. No te dejes engañar, la circuncisión no es, por ahí no es. Esa es la ley que Pablo dice, la ley es muerta. La circuncisión no es verdadera. En muchos versículos, les voy a dejar aquí, el Señor dice, sáquense el prepucio del corazón, circunciden su corazón. A Dios le interesa nuestra obediencia, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. ¿Cómo hacemos las cosas pensando en Él? Si cada día en la mañana nos levantamos pensando en Él, tratando de obedecer sus mandamientos, caminando en sus caminos, eso es sacarse el prepucio del corazón, no un prepucio físico. Pablo lo dice en Gálatas 6, miren en el 11, mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Pablo está diciendo, miren por favor que estas son letras grandes. En el 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis. O sea, los empujan, los obligan a que se circunciden, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Es decir, estos judaizantes quieren decir, yo hice circuncidarlos a ellos para que sean más santos, para que estén más pegados, porque así es la ley. No te tienes que circuncidar. Si lo quieres hacer por cuestión médica, por aseo, por los beneficios de la circuncisión, perfecto. Pero no pensando que ese es un acto de obediencia a Dios. No, Dios no te mandó a circuncidar. Eso fue a los israelitas en su tiempo, por algo, porque el Señor sabía por qué los hacía circuncidar, por un pacto. Nuestro pacto es el Señor Jesucristo. Y las arras de ese pacto, las garantías de ese pacto, es el Espíritu Santo, que está en nosotros. No con un talit, no cumpliendo un Shabbat a rajatabla, porque las leyes del Shabbat, ustedes ni se imaginan cuántas leyes hay acerca de ese Shabbat, y lo irónico y lo ilógico que es el Shabbat que practican los judíos. Dice, más lejos esté de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el 14, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Porque en Cristo, en el 15, por favor, entiendan bien esto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Dios no va a decirte cuando vayas al cielo y estés en su presencia, a ver, déjame ver, ¿estás circuncidado o no estás circuncidado? No tiene nada que ver, o va a ser dos filas, circuncidados o incircuncidados. Es la nueva criatura. Naciste de nuevo, tienes pruebas de que naciste de nuevo. Cambiaste, ya no eres el mismo ser, ya no practicas los pecados, te alejaste, el Espíritu Santo no te deja practicar pecados. Te hace sentir mal cuando pecas. Yo no estoy diciendo que nunca se va a pecar, pero el Espíritu Santo te protege, te hace sentir temblor cuando hay algo malo, te hace sentir que algo no está bien, te aleja, te cubre, te está por encima, por debajo, detrás, en todos lados rodeándonos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Vámonos al capítulo 5 de Gálatas. Ahí mismo Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre de las leyes judaizantes. En el 2 dice, en el capítulo 5, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará de nada. O sea, si tú te circuncidas pensando que vas a acercarte más a Dios y que vas a ser más del Señor Jesucristo, porque eso quiere decir ser cristiano. Es mal llamada porque los papas en la antigüedad ellos autollamaron cristianos. No, un cristiano es que el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida. Actuamos como tal, hablamos como tal, vivimos como tal, siguiendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, siguiendo lo que Él nos dijo, no de otros libros que escribieron, aunque sean los mismos judíos que los hayan escrito, que son lo más anticristiano que hay, porque el Talmud en la Torá de los judaizantes es lo más anticristiano. No te sirve de nada el Señor Jesucristo. Si piensas que circuncidándote vas a llegar a Él, no te sirve. ¿Qué dijo el Señor cuando dijo: aunque profetices en mi nombre, aunque eches fuera demonios, y me dices Señor, Señor, en el día cuando estemos ante Él, Él te va a decir: fuera de aquí, no te conocí? El título, el estatus de que soy judaizante, me aprendo 10 palabras en hebreo, entonces yo ya soy judío. Si te crees judío, ¿por qué no te vas a Israel? Ellos tienen un programa de retorno de los israelitas. Muestra que eres israelita y ándate allá. Y ahí vas con tus papás, los fariseos, porque practicas lo mismo, y ábrete una iglesia allá. O de plano métete a una sinagoga. Pero no mezcles lo anticristiano con lo antibíblico y lo quieras mezclar con el cristianismo, tratando de dañar a todas las personas incautas. ¿Por qué? Porque no leen. Hay muchos más versículos acerca de la circuncisión, donde Pablo advierte que son unas bestias, les llama. Malas bestias, les dice, por querer circuncidar, por querer judaizar. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, son una sinagoga de Satanás. Aunque le digan Keilah, aunque se llamen iglesia. Esta secta está llevando a la perdición a los cristianos que están abrazando. Porque ese es su objetivo. A los cristianos, sacarlos del cristianismo, sacarlos del evangelio, vamos a meterlos al judaísmo. Al judaísmo solapado, no al judaísmo de frente, porque los propios judaizantes o los propios judíos que practican el judaísmo, si tú ves sus videos, se burlan de ellos, porque lo están haciendo todo mal, están cogiendo cositas de aquí y allá, aprendiéndose algunas palabras y solo hablando. Tienen una Biblia en español cuando ellos hablan, y cuando llegan al Espíritu Santo dice el Raja Kodesh. Cuando llegan al nombre del Señor, de nuestro Dios, le dicen Hashem o Elohim. No dicen el nombre que están leyendo, se están inventando palabras en la Biblia dichas en hebreo para meterlas, entonces son más espirituales, son más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Es mentira. Te están engañando. No te dejes engañar. Lee la palabra. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y discernimiento. No concuerda lo que esta secta está tratando de hacer con lo que en verdad dice el verdadero Talmud. Lee el verdadero Talmud. Averígualo. Puedes bajarlo en internet. Búscalo en Amazon, el Talmud, qué es lo que dice acerca de las leyes, acerca de las mujeres, acerca del sábado. Y vas a ver acerca de la comida. Tienen muchas leyes
Hay un solo tomo inmenso acerca de la carne y la leche. Por eso se los diré en otro video. Por favor, estén atentos, no se dejen judaizar. Son una sinagoga de Satanás. No entres ahí. Eso es todo. Les mando besitos. Nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga. Bye bye.